de ustedes. El Señor nos va a hablar en esta noche, amén. Gloria a Dios. Le voy a pedir que busquen su Biblia el Salmo 137. Salmo 137. Quisiera hablarle acerca de malos cristianos. Y esos no vinieron hoy, por dicha, gracias a Dios. Voy a hablarle a los hermanos que no vinieron, ¿verdad? Malos cristianos. Salmo 137. Dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. ¿Cuándo fue que fueron llevados a Babilonia? Lo que estuvimos viendo hace 8 días, ¿verdad? Jerusalén fue destruida e Israel fue deportado a Babilonia. Así que esto está conectado con lo que hablamos la vez pasada, con ese momento en el cual ellos pasaron ese evento tan traumático, tan doloroso. Y esta es una canción relacionada con un evento como ese. Entonces lloraban al acordarnos de Sión, versículo 2. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí nos tenían cautivos, nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres y nos decían: cántenos un cántico de Sión. ¿Cómo cantar canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque. Si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se me pegue al paladar. Señor, acuérdate de los edomitas en el día que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Hija de Babilonia, que has de ser destruida. Dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Dichoso el que agarre a tus pequeños y los estrelle contra las rocas. Malos cristianos. En la Biblia hay un serio problema, ¿verdad?, que a veces nosotros tenemos, y es lidiar con la violencia que se ve reflejada en el Antiguo Testamento. Y cuando venimos con salmos como estos, cuando vienen hablando de Sión, ¿verdad?, uno dice: claro, pura vida, ¿verdad?, qué bueno, sí, Sión, pobrecitos, colgaron las arpas y no sé qué. De hecho, usualmente cuando leemos ese capítulo, como que terminamos brincándonos los últimos versículos, ¿verdad? Así como: y dichosos los que... amén, amén. Porque ¿cómo vamos a estar leyendo? Es básicamente una bienaventuranza. No sé si usted se da cuenta. Bienaventurado el que mate a sus hijos, bienaventurado el que mate a los bebés de Babilonia. Eso es lo que está terminando de decir ese salmo. Y qué horrible para uno, ¿verdad?, saber que eso es una canción, eso es una oración que alguien estaba levantando delante de Dios. ¿Cómo es posible que haya este tipo de salmos? Se llaman los salmos imprecatorios. Lamentablemente, ¿verdad?, no es el único. Nosotros somos muy santos como para participar de algún tipo de mal deseo hacia otra persona como eso, ¿verdad? Pero antes, en el Antiguo Testamento, la gente no era tan santa como nosotros, ¿verdad? La gente no tenía tan buenas intenciones y no tenía un corazón tan sometido al Espíritu Santo como nosotros. Entonces a veces se les salían cosas feas, ¿verdad? Y empezaron a escribir varios de estos salmos, los salmos imprecatorios. Salmos que hablaban deseándole el daño, pareciera el daño a otro ser humano, el daño a otra nación, el daño a otro enemigo. Y seamos honestos, lo primero que se nos enciende, ¿verdad?, es la luz, ¿verdad? Una luz de alarma. Sí, pero no es cierto que en la Biblia dice que... Inmediatamente nos acordamos de Jesús enseñando en el Sermón del Monte, ¿verdad?, que decía en Mateo capítulo 5: amen a sus enemigos, ¿verdad? Ustedes han oído que tienen que amar a su prójimo, odiar a sus enemigos, pero el versículo 44: yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. A ese salmo no me suena a que estén... ¿O será que así es como Dios quiere que oremos por los que nos persiguen? ¿O qué? Inmediatamente Mateo 6:12, ¿verdad?, también nos acordamos que dice en la oración, Jesús nos enseñó: perdónanos como nosotros perdonamos. Pero entonces, ¿por qué está ese salmo en la Biblia? Y salado el que lo escribió, no le perdonaron ni costra, ¿verdad? ¿Quién sabe dónde terminó el compa? Romanos 12, 14 y 19: bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan, aleluya. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito: mía la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ¿por qué los salmos dicen lo que dicen? ¿Por qué dice bienaventurado el que estrella tus bebés contra las rocas? ¿Cómo es posible?
¿Cómo es posible que algo así pase? Por algo el psicólogo alemán Frank Vogel escribe sobre los salmos y dijo: es un texto dominado por sentimientos primitivos, fuera de control y deseo de venganza. Si dominado por sentimientos primitivos, fuera de control, cochina de salmos. Nosotros somos gente demasiado racional. Nosotros somos gente que ya ha superado esos tiempos primitivos en los cuales la gente deseaba, se expresaba, resolvía cosas de esa manera. No. Nosotros ya ahora somos distintos, nosotros ahora somos diferentes. Eso no va con el mundo de hoy en día. Y además estos salmos reflejan una de las cosas que más problemáticas encuentran las personas, que es la figura de Dios como un guerrero divino. Entonces, una de las cosas de las que más se quejan las personas del Antiguo Testamento es que ¿por qué Dios pelea a favor de Israel? O sea, ¿es un Dios tribal? Entonces es simplemente otro Dios tribal que Él está peleando a favor de Israel, y salados los que no sean Israel, ¿verdad? Uy, yo nací en así y ya, qué salado. Dios no va a pelear por usted. Dios solo pelea por Israel. Entonces, teniendo en cuenta esos problemas, eso no es una conversación nueva en realidad. En el año 160 después de Cristo, un señor que se llamaba Marción empezó a ver estas cosas y salió con la genial idea de decirle a la iglesia primitiva, a la iglesia en ese siglo, que era necesario quitar todo lo que reflejara algo del judaísmo en la iglesia. Entonces había que deshacerse de todo el Antiguo Testamento. Y no solo eso, sino de partes de Apocalipsis, porque también habla a un Dios que no es el que se nos refleja en Jesús. Él decía que el Dios que se veía en el Antiguo Testamento, ese Dios de guerra, ese Dios sanguinario, ese no representaba a Jesús, no era el Jesús que veíamos en los evangelios. Entonces hay que quitar todo eso y simplemente quedarnos con el Jesús que nos gusta, ¿verdad? Con el Jesús que andaba ahí multiplicando el pan y dándole la mano a la gente, ¿verdad? El Jesús de Semana Santa, ¿verdad? Flotando en el aire. Entonces él empezó a sugerir eso en la iglesia. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de la iglesia? La respuesta fue que lo echaron y fue declarado uno de los primeros herejes. Él estaba enseñando una herejía. Y la iglesia dijo: no, aunque a usted no le guste, esto tiene un valor. Aunque a usted no le guste cómo se presente a Dios, esto no significa que Dios no sea así. Entonces la iglesia lo hizo a un lado. Sin embargo, hasta el día de hoy, en muchos cristianos todavía yo veo esa idea, la idea del Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento. Si usted ha pensado así, hermano, usted es un hereje. ¿Verdad? Qué bueno que se dio cuenta. Si usted ha pensado, es que yo creo en el Dios del Nuevo Testamento, pero no en el Dios del Antiguo Testamento, usted es un hereje. Esa es de las herejías que estaba enseñando Marción, ¿verdad? Él estaba diciendo que el Dios que vemos en Jesús es totalmente diferente al que se ve en el Antiguo Testamento. Y eso no es cierto, porque Juan capítulo 1 versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y todas las cosas fueron por Él hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho. En Él estaba la luz de la humanidad, y esa luz que ilumina a toda la humanidad venía a este mundo. Desde el principio estaba Jesús. Y una de las grandes cualidades de Dios es que Dios no cambia. Una de las grandes cualidades que nos enseña la palabra de Dios acerca de nuestro Señor es que Dios no cambia. Dios siempre ha sido el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Dios siempre ha sido el mismo en Juan y en Apocalipsis. Dios siempre ha sido el mismo en los Salmos imprecatorios y en el Génesis capítulo 1. Dios es el mismo y no cambia. Amén. Entonces, bueno, si no nos queda ser herejes, uy, qué madre, ¿verdad? Lo más fácil era ser herejes, ¿verdad? Decir, bueno, salgamos con ese cuentazo, ¿verdad? Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, tiempo después, ¿verdad? San Agustín entonces empezaba a enseñar que, por ejemplo, este pasaje, cuando hablaba de Babilonia y de los niños estrellados en las rocas y eso, él hablaba de que era
una metáfora, ¿verdad?, de la maldad de este mundo. La iglesia también tradicionalmente ha enseñado que los salmos imprecatorios son oraciones de Jesús, ¿verdad? Oraciones de Jesús siendo crucificado, y por supuesto, así es también. Pero al fin y al cabo, en algún momento hubo alguien que nos escribió, hubo alguien que estaba viviendo una situación personal, y eso nos levanta igual la pregunta: ¿qué pasará con nuestra vida de oración? Eso, ¿qué tendrá que ver con nosotros? ¿Habrá algún valor entonces? ¿Por qué la iglesia no se deshizo de eso cuando se propuso la idea? ¿Por qué la iglesia lo encontró valioso? Y dijo, esto es algo que no podemos perder, que no podemos dejar pasar. Cuando nosotros leemos estos salmos, tenemos que tomar en cuenta un par de cosas. Aunque no crean, estaba tomando helado que estaba cerrada la tapa. Yo decía, ¿por qué no me sale? Me salía como una gotita. Y ahora sí ya, hasta que sentí donde me quemaba para abajo. Entonces, hay que tomar en cuenta varias cosas. Primero que nada, es una víctima. Aquí están escribiendo las víctimas. Y eso es algo que se nos olvida cuando leemos estos salmos. Aquí están escribiendo víctimas que acaban de pasar por un suceso increíblemente traumático. Leímos en Lamentaciones: violaron a las casadas, a las solteras, mataron a los jóvenes, no respetaron a los ancianos, los niños fueron esclavizados cargando leña. Todo eso, ¿verdad? Que nos jugamos de espirituales. Ay, ¿cómo alguien puede hacerle el mal a otro? Ya lo quisiera ver a usted que le pasara algo así. Esta es una oración de una víctima que lo que está haciendo es pidiendo justicia, porque también nosotros lo leemos con los lentes de hoy, ¿verdad? Así como dicen, no, pero para eso está la ONU, hermano, Qué raro David, que no fuera la ONU, ¿verdad? Bueno, David no, ya David estaba muerto, ¿verdad? Pero qué raro Israel, que no fuera la ONU, ¿verdad? Que no pidiera intervención ahí de la Haya o algo así, qué raro. No tenían a dónde ir. Esta es la oración de una persona que no tiene a quién recurrir. Esta es la oración de una persona que se quedó sin ninguna otra salida, sin ninguna otra respuesta. Están siendo esclavizados literalmente, están siendo abusados literalmente, y no tienen nadie que vaya a escuchar sus palabras. Así que lo que hacen es venir delante del supremo juez del mundo a presentar su caso. Eso es lo que están orando en ese salmo. Esa gente que ha sido abusada, esa gente que le han pasado por encima, esa gente que ha sido humillada, esa gente que no tiene a nadie más a quien recurrir, nadie les va a escuchar lo que tengan que decir. Están presentando su caso delante del juez. Y aquí viene otro problema que tenemos los cristianos, que se nos han metido ideas rarísimas que no vienen de la palabra del Señor. Y es que nosotros vemos el juicio de Dios como algo malo. Pero en realidad cuando usted escucha hablar a las otras religiones abrámicas, ¿verdad? El Islam, el judaísmo, usted se da cuenta de algo. Nunca ven ellos el juicio de Dios como algo malo, porque el juicio de Dios es bueno. Obviamente aquí no estoy hablando de los extremistas, ¿verdad? Locos, ¿verdad? Lógico. Pero ellos tienen algo que yo creo que nosotros deberíamos aprender, y es que el juicio de Dios no es malo, porque Dios es bueno. Y como es un juez justo, su justicia es lo que espera la humanidad. Su justicia es la única esperanza del mundo. Su justicia es lo único que puede restaurar todas las cosas. Y aquí está presentando su caso una víctima delante de un juez. Porque la justicia de Dios es buena. Es algo que se espera, es algo que se desea. El justo desea la justicia de Dios, porque la justicia de Dios es buena para el mundo. Si Dios es bueno, su justicia es buena. Amén. Si Dios es bueno, su justicia es buena. Amén. Y por eso ellos están esperando la justicia de Dios. Es algo bueno, es algo esperable. Es algo que se debe desear. Y tras de eso les están pidiendo canciones de Sión. Las canciones de Sión son las que ponen a Dios en el trono. Y después de que entraron y quemaron el templo, los humillaron a todos, destruyeron a todos, humillaron a los sacerdotes, hicieron todo eso. Cántame canciones que entronen a Dios. ¿Con qué ganas lo iban a estar haciendo?
Y el otro asunto que mencionaba ahora, el guerrero divino. Cuando usted se da cuenta del guerrero divino, lo que estaba pasando en Lamentaciones nos enseña algo. Dios en realidad no pelea por Israel. Dios pelea por su voluntad. Usted se va a dar cuenta de eso en la Biblia una y otra vez, en la relación de Israel con Dios. Dios en realidad está peleando por su voluntad, porque Él es bueno y su voluntad es buena. Amén. Cuando Israel se somete a Dios, pareciera que Dios está peleando por ellos, pero en realidad Dios está peleando por su voluntad, por su reino. Cuando Israel se opone a Dios, que fue lo que pasó en Lamentaciones, la vez pasada no lo mencioné mucho porque quería hablar de lamentos en general, ¿verdad? Pero en Lamentaciones lo que pasó fue que el pueblo de Israel se alejó de Dios, se opuso a Dios, se cambió de equipo, diciendo, somos el pueblo de Dios, sí. Se cambió de equipo y de repente tenían a Dios de frente. Y Dios siempre pelea por su voluntad. Dios no es un Dios tribal. Dios no es un Dios que dijo voy a escoger a Israel y salados todos los demás que van a ver qué hacen. Porque cuando escogió a Israel, lo escogió para bendecir a todas las naciones a través de Israel. Su voluntad siempre ha sido bendecir a todas las naciones, no solo a Israel. Y cuando Israel deja de pelear, se aleja de la voluntad de Dios, del corazón de Dios, se encuentran de frente a frente con ese guerrero divino, igual que todas las otras naciones. Y eso fue lo que pasó en Lamentaciones. Esas son las cosas que no nos gustan. Pero por eso la Biblia enseña la importancia de la obediencia y cómo la obediencia trae protección. Porque a nosotros nos gusta ser protegidos sin tener que obedecer, ¿verdad? A nosotros nos gusta hacer lo que nos dé la gana y tener buenos resultados. Eso es lo que nos gusta. Pero Dios una y otra vez le enseña a Israel, las cosas no son así. Es mi reino, es mi voluntad. Y si quieres que te vaya bien, esto es lo que tienes que hacer y así es como tienes que vivir. Pero veamos un poco más acerca de la violencia. Hay una conversación muy interesante que tuvieron dos personas, grandes pensadores, y quiero que la escuchemos un momento. What do we do with violence? Violence in our own hearts, the sense of wanting to do violence and the violence in the world. That's a hard question. We need to find a way to cuss without cussing. And the imprecatory Psalms surely do that. They just lay it out. And I think they're really important. If we've got to have some way in context, and the context is the whole Bible and the whole Psalter, some way in context to tell people how mad we are. One of Eugene's translations, 35, punch the nose, is that 35? It's fantastic. And punch the nose of the bullies, God. But I love the idea of you've got to cuss, find a way of cussing without cussing, and you have to give vent to that. I like that. That's going to stay with me. Do you have songs that have given some kind of expression, narrative, poetic, to violence, to this Yes. violence in us, violence in the world? Yes. And it's called Raised by Wolves, the song. And I try to make it real. Try to bring people to that place because it must have had an effect on me, and I want to understand violence. A bombing that I missed in Dublin myself, 3 car bombs timed to go off at 5:30 on a Friday night in 1974. Any other time I would have been on the street where the bomb went off, because I used to travel through the city centre from get 2 buses home from school. But there was a bus strike that day and I took a bicycle. And I have no problem with the Old Testament. I don't see God as a violent God, but I think the world is a violent place, and it does reflect that. And it's a terrifying thing to some of the Old Testament, but it is real. And
And in a way, I kind of prefer it to the airy-fairy stuff where we don't get, where we don't get real. Is there a way to read the Psalms through Jesus' eyes that helps us understand violence or nonviolence? Well, yeah, the crucifixion. Where there's violence, there's got to be some kind of response. And is it more violence or less? I'm glad we have crosses in every room in this house, but when I look at those, I don't think of decoration. I think of this is the world we live in. And it's a world with a lot of crosses. And I just would like to spend my life doing something about that through scripture, through preaching, through friendship. And now my years are getting shorter and don't have nearly as many left. But I don't want to escape the violence. Si ustedes ven que está haciendo el artista, está pidiendo justicia para gente que no había recibido justicia. Eso es lo que hacen los imprecatorios. Están pidiendo justicia para gente que no la estaba recibiendo. Está reclamando justicia para personas a las que se les había estado negando. Vamos al Salmo 58, por favor. El Salmo 58. Esa conversación era de Eugene Peterson, que es el traductor de la Biblia del Mensaje, y Bono, ¿verdad? El cantante de YouTube. Aquí en el Salmo 58 nos encontramos con otro salmo imprecatorio y vamos a ver algunas cosas súper interesantes de ese salmo. ¿Acaso ustedes, gobernantes, actúan con justicia y juzgan con rectitud a los seres humanos? Al contrario, con la mente traman injusticia y la violencia de sus manos se desata en el país. Los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Su veneno es como el de las serpientes, como el de una cobra que se hace la sorda, para no escuchar la música del mago, del diestro de encantamientos. Rómpeles, oh Dios, los dientes, arráncale, Señor, los colmillos a esos leones, que se escurran como el agua entre los dedos, que se rompan sus flechas al tensar el arco, que se disuelvan como babosa rastrera. Qué rico insultar a alguien así, ¿verdad? Que no vean la luz cual si fueran abortivos, que sin darse cuenta ardan como espinos, que el viento los arrastre, estén verdes o secos. Se alegrará el justo al ver la venganza,
al empapar sus pies en la sangre del impío. Dirá entonces la gente, ciertamente los justos son recompensados. Ciertamente hay un Dios que juzga en la tierra. Hay varias cosas interesantes de ese salmo. Primero, lógicamente está la violencia de nuevo. Rómpele los dientes, Dios. Babosas rastreras que se deshagan en el nombre de Jesús, ¿verdad? Qué mal cristiano hay que hacer para orar así, ¿verdad? Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero hay algo muy interesante cuando usted lee la sobrescripción, el título del salmo. Probablemente en su Biblia lo traiga. Eso es parte de la tradición de lo que enseñaban los rabinos. El Salmo 58 dice, de música para el director en la melodía de no destruyas, con la tonada de no destruyas, un Mictam de David. Aprendemos dos cosas. Es un salmo de David, ya por ahí entendemos algo. Pero vea qué interesante que la melodía, la música que se compuso para ese salmo imprecatorio se llama No destruyas. Cuando lo leemos, nosotros lo leemos sin la música, entonces por ahí nos perdemos. Pero la tonada musical que David compuso para ese salmo se llama No destruyas. Rómpele los dientes, no destruyas, está sonando por abajo. Que se disuelvan como babosas, no destruyas, está sonando por abajo. ¿Entiende qué interesante? O sea, el no destruyas es omnipresente en el salmo, porque es la melodía sobre la cual se pone la letra. La música va diciendo no destruyas, aunque las palabras están pidiendo a gritos destrucción. La música que nosotros no tenemos, que no conocemos, que a veces se nos olvida tomar eso en cuenta, está diciéndole al corazón de David: no destruyas, no destruyas, no destruyas. Pero Dios, rómpele los dientes. Pero no destruyas, pero no destruyas. Señor, pero que se deshagan como babosas. Pero no destruyas, no destruyas. De hecho, es muy interesante porque está asociado con el Salmo 57. El Salmo 57 también habla de leones. Dice: me veo rodeado por leones. Hasta el Salmo 58 es que David dice: rómpele los dientes. Pero en el 57 ya David está diciendo que se ve rodeado por leones. Y el 57 también tiene la misma tonada musical. O sea que probablemente era una obra que iban amarradas las dos canciones. Estamos hablando de arte, ¿verdad? Era una obra musical en la cual iban amarradas las dos canciones. Entonces dice el Salmo 57 también la sobrescripción de la música para el director, con la melodía o la tonada de no destruyas, un Mictam de David cuando escapaba de Saúl en la cueva. Ya eso nos pone otra pista. Esta obra musical de dos partes con una tonada musical que se llama no destruyas tiene como contexto el momento en el que David está escapando de Saúl en la cueva. Esa historia se encuentra en 1 Samuel capítulo 24. Y así como hay dos salmos que cuentan, que están bajo esa misma idea o melodía, así también hay dos historias que están bajo la misma idea también. Es 1 Samuel 24 y 1 Samuel 26. En 1 Samuel 24, David está huyendo de Saúl, se mete con su gente en una cueva y se van al fondo de la cueva. Entonces el rey, ¿verdad?, anda buscándolos por todo lado para matar a David, pero le dan ganas de hacer del número 2. Entonces el rey dice: uy, qué madre, ¿verdad? Que estaba pasado eso, ¿verdad? Y convenientemente ve una cueva. El rey se mete en la cueva y ahí en la soledad de la cueva, ahora, bueno, yo me imagino que con esa acústica, ahora quién sabe cómo era eso, ¿verdad? Pero en la soledad de la cueva, ¿verdad? Entonces ya le da rienda suelta, ¿verdad? A lo que vinimos, ¿verdad? Sí. Y ahí David estaba escondido atrás con toda su gente. Y David decide no matar a Saúl. Dice que todo el ejército le está diciendo como: vaya, ahí está.
Gloria a Dios, aquí está la oportunidad que usted estaba esperando. Pero David decide no matar a Saúl. Es interesante que la Biblia hable de que estaba siendo el número 2, porque es como la posición más vulnerable en la que un ser humano puede estar, ¿verdad que sí? O sea, qué feo que uno lo agarre un temblor sentado, ¿verdad? O sea, es la posición más vulnerable en la que un ser humano puede estar, ¿verdad? Es así como, y me agarro aquí y sí, máteme, ¿y qué voy a hacer? Dice, morí embarrado, ¿verdad? Entonces estaba en la posición más vulnerable que un rey podía estar, pero David le perdona la vida. Ahora, podía haber quedado la idea, como todo el ejército de Saúl estaba afuera, que David le perdonó la vida por una decisión estratégica, que David dijo, si lo mato, entra el ejército y nos mata a todos, estamos encerrados en la cueva y nos morimos todos acá. Podía haber quedado esa idea con sus generales. Entonces, en 1 Samuel capítulo 26, ya no es accidental el encuentro entre Saúl y David. Ahora David planea el encuentro. Y David entra con sus valientes, con Abisai, entra de noche hasta la tienda donde estaba durmiendo Saúl. Una vez más, de las posiciones más vulnerables que alguien puede estar. Estando dormido, Saúl entra en su tienda. Y hay algo muy interesante en primera de Samuel, capítulo 26, versículos del 8 al 9. Dice que mientras Saúl dormía, Abisai le empezó a decir a David, Dios ha puesto en tus manos a tu enemigo. Le dijo Abisai a David, déjame matarlo. Y David exclamó, no lo mates. En español se nos tradujo, no lo mates. Interesantemente, la palabra que está usando es la misma de la tonada de los salmos. Lo que está diciendo, lo que le respondió David fue, no destruyas. Le están diciendo, David, al fin, ¿verdad? Ya vas a poder tener tu venganza, mátalo. Y David le responde a su gente. Los rabinos enseñaban que probablemente él hizo esto para que le quedara claro a su ejército que su intención no había sido por pura estrategia, que él verdaderamente le estaba perdonando la vida. Y entonces cuando viene y le dicen, David, mátalo, permíteme matarlo, Dios lo ha entregado en tu mano, aleluya. Esa es la palabra que uno quiere, ¿verdad? Dios ha entregado a tus enemigos en tus manos, humíllalos ahora sí en el nombre de Jesús. Ahora sí es cierto, ¿verdad? Hagan que despidan a ese infeliz, ¿verdad? Aleluya, gloria a Dios. Esa es la esperanza que tenemos en Cristo, aleluya. David se vuelve y le dice a este general de su ejército, le dice, no lo destruyas, no destruyas. Y después de eso se va y escribe una tonada musical basado en el evento que ocurrió. Y esa obra musical, que es el Salmo 58, nos enseña que David tenía todas las ganas del mundo de matarlo. Señor, quiebra sus dientes. Señor, que se deshagan como babosas rastreras. Señor, que se despedacen. David, no fue que él dijo, ¿verdad? Porque nosotros tenemos esa idea, que él dijo, no, es que es el ungido de Jehová, hay tanta unción aquí, aleluya, gloria a Dios. No hay que matarlo. No es que David dijo, sí, porque es el ungido de Jehová nada más. No. David quería matarlo. David quería matar a Saúl. David tenía violencia en su corazón. David quería hacerle daño. Pero cuando llegó el momento de la verdad, él le dijo, no lo destruyas. No lo destruyas. No lo destruyas. No lo destruyas. A nivel personal, entonces, ¿de qué nos podrían servir estos salmos? Creo que a nivel social tenemos que recordar algo. Es la oración de la persona que no tiene ninguna otra opción. Si usted tenía un problema con el rey en una monarquía, ¿a quién iba a acudir? Es más, como que se nos olvida que la Biblia presenta a Saúl como alguien totalmente irracional. Saúl, la Biblia lo presenta como un loco endemoniado. Era alguien con quien David no se podía sentar a decir, conversemos de la situación.
Saúl, conversemos de lo que está pasando. No, porque la Biblia presenta a Saúl fuera de sí, loco, obsesionado con David. Estaba obsesionado con David. Así que, si usted tiene un problema con un rey que está loco, ¿qué mal le va a ir? Porque no tiene a dónde ir. Así que David levanta la oración delante del juez de jueces, delante del rey de reyes. Es la oración de alguien que no tiene a dónde ir, que no tiene a quien más le pueda ayudar. Pero aún así, yo creo que el hecho de que esa melodía no destruya, esté amarrada con el evento, ¿verdad?, en el cual David le perdonó la vida. Yo creo que nos enseña que también hay momentos donde una oración de ese tipo puede servirnos hasta de una descarga psicológica, una descarga emocional. Cuando se está hablando de producir arte, una de las cosas que guían a los artistas es a convertir el enojo en creatividad. Porque se dice que el enojo siempre se va a buscar manifestar. El enojo siempre va a buscar manifestarse de alguna manera. Y esos salmos nos alarman, pero al ver este capítulo nos damos cuenta que David estaba expresando emociones destructivas de una manera constructiva. David estaba expresando emociones destructivas de una manera constructiva. Puso todo ese enojo en esa oración, en esa obra de arte, en ese poema, en esa composición, y lo entregó delante del Señor. Hermano, qué difícil es manejar el enojo cuando es un enojo en serio. Cuando uno le dicen, ¿verdad?, uno está en consejerías y le dicen, pastor, es que usted no sabe lo que es tener que ver a esa persona ahí después de lo que me hizo, después de que nos trata como tontos con la forma en la que nos robó ese dinero, después de que pasamos por esa situación de abuso en familia, después de que pasamos por aquí y por allá. Es que usted no sabe lo que es. Esto es ese enojo de ser una víctima de algo que sucedió, de algo que pasó, a un mal que me hicieron. ¿Y qué hago yo con eso? Y claro, lo único que recetamos es: perdona a tus enemigos y ora, bendice a los que te maldicen. ¡Ah, qué cólera! En serio, eso es lo único que tiene la Biblia para ofrecerme. ¡Qué chicha! Noticias, en realidad, no es lo único que tiene la Biblia para ofrecer. La Biblia tiene ejemplos de oraciones de personas que estuvieron exactamente en esa posición y que descargaron su corazón delante de Dios. Y que dijeron: Señor, yo no sé qué hacer con esto. Odio a esta persona, qué mal que me cae, es que no lo aguanto, es que es tan infeliz. Dios, tú lo has visto, tú lo creaste, tú sabes lo infeliz que lo hiciste, Señor. Es el corazón de una persona que ya no tiene a dónde ir, no tiene nada más que hacer. Está lidiando con una situación donde no se puede hablar con la persona, donde no hay nadie más a quien ir. Está encerrado, está rodeado por leones, y lo que dice es: Dios, quiebra los dientes de estos leones. Defiéndeme, Señor, pelea a mi favor, haz algo, Señor. Estoy esperando justicia, han sido injustos conmigo, estoy esperando justicia, Dios. Porque si usted no expresa su enojo, su odio, de una manera constructiva, lo va a terminar haciendo de una manera destructiva. Porque el enojo y el odio siempre van a salir. Son una bomba de tiempo. Yo no creo en una relación con Dios que lo que nos llama es a reprimir sentimientos, porque si no somos malos cristianos. Es que si usted es un mal cristiano, no, ¿cómo odiar a tal persona? Ay, Dios mío, yo nunca he odiado a nadie. Ay, Dios te reprenda. A mí nadie nunca me ha caído mal, no, jamás. Yo soy un buen cristiano, aleluya. Hermano, de vez en cuando se vale ser mal cristiano. De vez en cuando se vale decir: Dios, no me aguanto esto,
no me aguanto esta situación, no me aguanto esta persona, mira lo que ha estado pasando, Señor, mira lo que he estado viviendo, mira lo que ha estado sucediendo en mi vida, Señor, ayúdame, dame sabiduría, ¿qué hago con esto? No destruyas, sí, no destruyas, pero Dios, rómpele los dientes en el nombre de Jesús. Por lo menos que le salga caro el dentista, Padre. Porque ese enojo va a salir. Ese enojo va a salir. Y qué increíble que la palabra de Dios nos enseñe que de la presencia de Dios es un buen lugar donde podemos traer nuestro enojo. Que Dios no nos dice, uy, qué mal cristiano. ¡Oh! Quite, cochina, fuchira, no traiga eso a mi presencia. Que la Biblia nos enseña de gente que vino delante de la presencia del Señor con un enojo, con una furia, con un odio, con algo que estaban viviendo y pasando. Pero dijeron, Señor, no sé qué hacer con esto. Ay, ayúdame. Encárgate vos, Señor, no sé qué hacer con esto. Ahora, David no fue una santa paloma, ¿verdad? Pero yo creo que en la Biblia se ve que él tuvo que pagar el precio, porque su sueño más grande en la vida fue construir el templo. Y Dios se lo negó porque tenía las manos llenas de sangre. Así que Dios no pasó por alto. O sea, que todo lo que hizo David no fue voluntad de Dios. A David se le pasó la mano. David era un hombre violento. Pero aún en ese momento, aún viviendo por eso, aún pasando algo como eso, en el momento en el que estaba delante de Saúl, él logró pasar esa prueba. Él logró pasar esa prueba. Y salió de ahí cantando, no destruyas, no destruyas. Y tal vez usted cuando esté en esa sala de reunión mañana, usted va a estar sentado diciendo, no destruyas, no destruyas. Y cuando esté sentado delante de ese abogado va a estar diciendo, no destruyas, no destruyas. Rómpele los dientes, Padre, amén. No destruyas, no destruyas. Que se deshagan como la babosa asquerosa rastrera que es. No destruyas, no destruyas. Hay algo muy importante también, no solo a nivel social, psicológico, sino teológico. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de venganza. Ay, pero qué feo, Dios es amor. Pastor, no diga eso. En Deuteronomio capítulo 32, versículo 35 dice, mía es la venganza, ahí está hablando Dios. Yo pagaré a su debido tiempo. Salmo 94:1, Señor, Dios de las venganzas, manifiéstate, aleluya. Isaías 63:4, ya tengo planeado el día de venganza. El año de la redención ha llegado. Isaías 63:4, no tomen venganza, hermanos míos, ese es en Hebreos, sino dejen el castigo en las manos del Señor, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré el precio, dice el Señor. Y pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, dice el Nuevo Testamento, yo pagaré. Y también el Señor juzgará a su pueblo. Una y otra vez está diciendo, mía es la venganza, mía es la venganza. El que está repetido es Romanos 12:19. Una y otra vez Dios está diciendo, mía es la venganza, mía es la venganza, mía es la venganza, mía es la venganza. Dios es un Dios de venganza y eso es algo bueno, porque Dios es bueno. Aquí entiende por qué le estoy diciendo que era tan importante el ancla teológica del Gesed de Dios. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios es misericordioso. Eso nada lo cambia. Dios es un Dios de venganza, pero eso está amarrado al hecho de que Él es misericordioso y fiel. Hay un teólogo que enseña en la Universidad de Yale y él se llama Miroslav Volf. Él nació en Croacia y su familia tuvo que escapar de Croacia por los conflictos bélicos. Pasando por conflictos, ¿verdad? Armados, fuertes, cosas horribles, aterrorizantes, que gracias a Dios aquí en Costa Rica no tenemos idea de lo que es eso, pero que él las vivió. Él enseña que él cree que la única manera de lograr la paz es creyendo en un Dios de venganza. Porque desde su posición de una persona que tuvo que escapar de un conflicto bélico, él dijo, la única manera de que pueda haber paz es que yo diga, Dios se va a encargar en su debido tiempo.
Yo no voy a tomar venganza. Yo tengo un Dios que se va a vengar por mí, por las injusticias que he recibido. Dios se va a encargar. Tener un Dios de venganza es algo bueno para la humanidad. Porque si no tengo un juez supremo que va a ejercer justicia, si no tengo un juez que va a pelear por mí, entonces yo voy a pelear por mí mismo. Si no tengo un Dios que saque la cara por mí, entonces el ser humano, ¿cómo va a reaccionar? El ser humano va a decir, yo me voy a vengar, y lo que ustedes me hicieron, yo se los voy a hacer a ustedes. Y lo que ustedes quisieron conmigo, yo se los voy a hacer a ustedes. De nuevo, es una parte que no nos gusta hablar de Dios, que no es muy popular o que no es muy políticamente correcta, pero que en realidad abre las puertas para la reconciliación y para poder tomar el paso después de ya perdonar totalmente, tal vez, de llegar hasta ese punto donde yo digo, ya soy libre de este enojo, el Señor se lo llevó, de verdad lo descargué todo en la presencia del Señor, puedo perdonar a esa persona, puedo mirarle a los ojos. No me riego las bilis, ¿verdad? Cada vez que habla. Tal vez necesitamos un Dios de venganza y hemos estado teniendo conflictos con otras personas porque se nos ha olvidado que tenemos un Dios de venganza. Ahora, eso significa pasividad. Significa decir, Dios se va a vengar, no voy a hacer nada, voy a dejarlo todo, a ver que lo haga, todo está en las manos de Dios. El otro día estaba leyendo un artículo que decía que a los abusadores buscan abusar de cristianos por la teología del perdón que tienen, y que varios lo han reconocido delante de profesionales, porque pueden manipular a los cristianos con su fe, con su religión, para obligarlos a que no los denuncien. El problema es que eso es antibíblico, hermano, porque de nuevo le repito lo que él ha estado diciendo desde hace horas, ya casi horas. Dios es un Dios de justicia. La justicia es una provisión de Dios. De hecho es literal. Nuestro sistema de justicia está basado en la Biblia, aunque no le guste reconocerlo a cierta gente. Pero nuestro sistema de justicia está basado en los principios judeocristianos, en los 10 mandamientos. De ahí es donde se sustenta todo el sistema de justicia que tenemos nosotros como país. La justicia es literalmente una provisión de Dios. Perdonar significa no denunciar a alguien. No, Señor. Denuncie siempre que tenga que denunciar. Dios le guarde de enseñarle a sus hijos que ser cristiano es dejarse ser abusado y dejar que esa persona siga abusando a otros. Eso no es ser cristiano. Los cristianos nos paramos en contra de la injusticia. Perdonamos. Soltamos ese enojo, soltamos ese rencor. Sí, lo podemos hacer, por supuesto que sí. Pero eso no significa dejar a la persona sin consecuencias, porque los cristianos no toleramos la injusticia cuando nos la encontramos. Y el que usted deje que ese abusador se vaya sin ninguna consecuencia, el que usted deje que ese estafador se vaya sin ninguna consecuencia, lo que está haciendo es que le está abriendo las puertas para que lo siga haciendo con alguien más. ¿Solo porque es hermano? No, Señor. La justicia es provisión de Dios y vénganos tu reino. La justicia es provisión de Dios. Yo te perdono, pero lo que hiciste va a tener consecuencias. Porque los cristianos detenemos la injusticia, porque Dios es un Dios de justicia. El que Dios diga mía la venganza no significa que nosotros simplemente digamos, ay, sí, el Señor se encargará ahí en algún momento, ¿verdad? Sí. No, Señor, eso no implica inactividad de parte nuestra. Nosotros vamos a actuar, nosotros vamos a hacer algo. Pero también nos recuerda una gran verdad. Jesús también hizo suyas esas oraciones.
Y muchas de esas oraciones reflejan proféticamente lo que vivió Jesús en la cruz. El que le pasaron por encima, el que es esa víctima de toda la maldad del mundo que cayó sobre sus hombros. Jesús entiende nuestra posición, Jesús entiende nuestras emociones encontradas, Jesús entiende lo que nosotros podamos estar viviendo, Jesús comprende lo que nosotros podamos estar pasando. Y Jesús está esperando que nosotros lo traigamos delante de su presencia. ¿Será que Dios ha visto corazones pasando por injusticias, por enojos? Y que Dios ha estado diciendo, pero ¿por qué no lo traes en ese salmo imprecatorio? ¿Por qué no traes esa oración delante mía? ¿Por qué te lo estás tratando de tragar? Vos no te lo vas a poder tragar eso. El tiempo cura las cosas. Mentiras. Mentiras. Yo he visto señores viejitos sacando raíces de 50, 60 años atrás. El tiempo no cura las cosas. El tiempo no cura las cosas. Dios cura todas las cosas. Los cristianos no reprimimos, no guardamos, no decimos, no, quiero ser buen cristiano, voy a esconder eso, voy a dejarlo por allá. No. Los cristianos reconocemos lo que estamos viendo y tenemos la confianza que tenemos a quien presentárselo. Señor, lo más feo mío, lo que me daría vergüenza que alguien escuchara, lo más feo mío, Señor, aquí está. No sé qué hacer con esto, Señor, te lo traigo a tu presencia. De lo que estoy pasando, las cosas más terribles que estoy viviendo, Señor, las traigo delante tuyo. ¿Me podrías ayudar, Señor, con esto? ¿Me podrías guiar, Dios, con esto? ¿Me podrías llevar, Señor, de la mano con esto? Le voy a pedir al Ministerio de Alabanza que pueda pasar aquí adelante. No sé si alguien ha estado pasando por un momento donde ha vivido alguna injusticia, donde le han estado pasando por alto, donde ha sentido que tu enemigo se ha estado burlando en la cara, donde tocaron a alguien que amabas. Es que qué difícil, muchos momentos, ¿verdad? Hay momentos en los que una mala praxis le cuesta la calidad de vida a alguien que uno ama. Y uno dice, ¿qué hago con todos estos sentimientos tan horribles que tengo hacia esa persona? Hay momentos donde alguien me estafó y tengo ese sentimiento tan horrible. Donde abusaron de alguien que yo amaba y que cómo quieren que reaccione, cómo quieren que sea buen cristiano cuando eso pasa en el mundo, ¿Qué tal si nos atrevemos a creer que Dios no solamente está buscando buenos cristianos, sino gente honesta y sincera que encuentre en su presencia un lugar de refugio para todo lo que somos? Pero es que usted no sabe los falsos que me han estado levantando, usted no sabe lo que he estado viendo. Sí, tal vez yo no lo sé, pero ¿será que en la presencia de Dios deberíamos buscar un lugar para traerlo delante de Él? Para presentarlo delante de Él, para que Él pueda guiarnos, para que Él pueda llevarnos. ¿Será que en lo que sea que has estado pasando podría haber algún tipo de sanidad en la presencia de Dios? No sé qué has estado viviendo, pero el Señor te da la bienvenida en su presencia y te está diciendo, no, yo no te estoy señalando como el mal cristiano. Yo estoy abriendo las puertas de mi altar para ti, tal y como estás, aun con eso que estás viviendo, aun con eso que estás pasando. Ay, pero usted no sabe la marca que me dejó ese divorcio, usted no sabe el intenso dolor y enojo y furia que tengo con esa persona. Ok, en la presencia de Dios hay un lugar para eso. En la palabra del Señor hay un lugar para eso. Delante del Señor hay un lugar para eso. Empecemos a adorar al Señor. El Espíritu Santo va a empezar a
venir sobre corazones, sobre vidas. No, esta no es una noche para estar escondiéndole cosas al Señor. Esta es una noche para abrirle el corazón a Dios. Esta es una noche para mostrarse como somos.